podamos, porque les dije también hasta dónde abarca el examen, ¿verdad? Pero no con ello quiera decir que vamos a correr. Vayamos a nuestro ritmo, con todas las dudas que tengan, ¿verdad? Y no pasar por alto cosas que por querer llegar a determinado tema, vamos a dejar pasar de forma kilométrica temas que valen la pena remarcar. Estamos. Entonces, en teoría, el examen, primer parcial, entra hasta modificación de sociedades. Eso quiere decir hasta fusión por consolidación o fusión por creación. Hasta ahí entra el examen. Pero si no llegamos a esa instancia, pues hasta donde lleguemos, ¿verdad? Pero avancemos lo más que podamos. Estamos en tiempo, pero quiero que sea por lo menos que interactuemos, ¿verdad? Yo sé que hay dudas. Sin embargo, yo pregunto y nadie cuestiona o da saca a luz digamos, su duda, ¿verdad? Entonces, si hay dudas, jóvenes, hagámoslo valer. Aquí estamos, como dice un logo de un comercio, ¿verdad? Aquí estamos entre amigos, ¿verdad? No se preocupen. Por muy sencilla que sea la pregunta o la duda, nos puede despejar muchas cosas más. Entonces, hagámoslo. Si tienen dudas, háganlo. Y si hay un aporte, háganlo. No hay ningún problema. Yo soy todo oído, ¿verdad? No se preocupen. Bueno, entonces, en vista de que no hay ninguna objeción, vamos a entrar a en qué nos quedamos el día de ayer. Nos quedamos en el cuarto caso del tema de acciones en tesorería en lo que corresponde a compras, acciones readquiridas o en tesorería. Estamos viendo cuatro casos de en lo que se refiere a compra de acciones o la readquisición de acciones de la propia empresa, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí el cuarto caso. Pregunto, ¿hay alguna duda referente a lo que hemos visto? No lo hay. Ok. Entonces, continuamos. Cuarto caso. Cuando las acciones se readquieren con un descuento y por parte de la sociedad. Es decir, es en contraposición al caso 3. Vean qué es lo que dice el caso 3. Cuando las acciones se readquieren con prima por parte de la sociedad. Aquí está pagando más la sociedad. Está pagando un 50% más o el 100% del valor nominal de esas acciones readquiridas. Caso contrario, con el caso cuarto caso, cuando las acciones se readquieren con un descuento por parte de la sociedad. La empresa Fabi S.A., por convenir a sus intereses, readquiere 100 acciones ordinarias a un valor nominal de 100 quetzales cada una.
con un descuento del 10% y posteriormente las vende a su valor nominal. ¿Cómo interpretamos estas dos líneas? ¿Cómo hacemos la primera partida? Aquí está la primera partida. Analícenlo y vean si está bien o está mal hecho. Acciones readquiridas sería 100%, 100 acciones por 100 quetzales. Cada acción serían 10,000 quetzales. Así es, ¿verdad? Veamos la parte matemática. 100% sería 10,000 quetzales, ¿verdad? Pero como está adquiriendo con descuento, con un 10% de descuento, a estos 10,000 quetzales le aplicamos el 10% y es un superávit pagado y se registra en la parte del acreedor o es un abono por 1,000 quetzales. El banco, perdón, la empresa le paga al accionista 9,000 quetzales. Es decir, ¿quién salió perdiendo en este caso? El accionista, ¿no? El accionista, el accionista. El accionista podría ser, se me ocurre, que ya no quiere estar dentro de la empresa y le dice, bueno, vendo mis acciones a la propia empresa con un descuento del 10%. Con tal de que me den la plata en el momento que yo necesite, pues les voy a vender con un 10% de descuento. Entonces recibe el accionista 9,000 quetzales. La empresa va a tener un superávit pagado por un superávit pagado por 1,000 quetzales. Estamos. Es la contraparte del caso 3. Pero sigue. Posteriormente las vende a su valor nominal. Entonces sería caja y bancos 10,000 quetzales, acciones readquiridas 10,000 quetzales. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál sería la partida? Porque aquí podemos hacer una mezcla, ¿sí? De movimientos financieros. ¿Qué hubiera pasado si dijera posteriormente las vende con un 25% de su valor nominal? ¿Cuál sería la partida? La partida 2. ¿Alguien me puede decir? Miren cómo una información viene a cambiar una partida contable también. Posteriormente las vende con un 25% de su valor nominal. Entonces, ¿cuál sería la partida a registrar en la 2? Hortensia Betsabe. ¿Cuál sería la partida, licenciada? En esta partida se nos indica que se vende a su valor nominal y la partida es caja y bancos, cargo 10,000 y abono accionistas readquiridas por 10,000 quetzales. Si le agregamos un 25% que se venden con un 25% de su valor nominal, es decir, sobre la par, ¿cuál sería la partida? Porque podría ser, ese movimiento puede hacer que se dé. Dígame, José Antonio. Licenciado, yo creería que quedaría acciones. Perdón, ¿puede regresar a la página donde estaba? Ok, no se preocupe, Perdone. no se preocupe. Ahí está. Ok, yo creería que quedarían caja y bancos con 10,000,
superávit pagado en el debe con 2.500. Perdón. Caja y bancos con los 12.500 por el 25% más que se pagó. Exacto. El lado del debe, acciones adquiridas con los 10.000 y superávit pagado con los 2.500. Ahí estamos. ¿Se dan cuenta? Caja y bancos recibe más porque se está vendiendo con un sobreprecio del 25%. Caja y bancos, como bien lo dice el compañero, 12.500 quetzales. Esos 2.500 es producto del 25%. Superávit pagado como una ganancia 2.500 y acciones readquiridas los 10.000 quetzales. ¿Estamos? Así sería la partida contable. Entonces, por favor, tomen nota porque puede hacer una mezcolanza o una aleación de información, ¿verdad? Entonces, nos tenemos que regir y guiar con lo que dice en la información. ¿Estamos? Bueno, ¿dudas? Con esto, con este caso 4 terminamos las compras. O sea, venta o compras de de acciones en tesorería, ¿verdad? En el apartado de compras. Estamos, ya agotamos esta instancia. No sé si tienen alguna duda. Son 4 casos. Nos vamos por donación. Acciones readquiridas por donación. Los accionistas, sin ninguna obligación alguna, la regala a la administración o a la empresa y se contabiliza cuando se vuelve a colocar y o vender. Esto quiere decir que para efectos de la readquisición no se hace ninguna partida contable. En cuanto a las acciones por donación, solamente se deja en el acta, en un acta correspondiente o en un memo, ¿verdad? De que tal accionista donó cierta cantidad de acciones. Solo se queda a nivel interno, más no registro contable. ¿Me explico? Porque él está donando y solamente se hace un memo o se levanta un acta donde se hace constar que tal accionista dona tantas acciones preferentes u ordinarias, ¿sí? Con valor nominal de tanto. Pero cuando se venden esas acciones, sí ya genera una partida contable. ¿Me explico? En la readquisición de las acciones, en el tema de donación, no se hace ninguna partida por la readquisición. Si ustedes se dan cuenta, en la partida 1 de cada caso, partida 1 es la readquisición. Partida 1, readquisición. Partida 1, readquisición. Partida 1 es la readquisición. La partida 2 es por la venta de esas acciones readquiridas. Caso contrario, con las acciones readquiridas por donación, no se hace la partida, ¿sí? La partida 1 de las acciones readquiridas. Solo se deja indicado en un memorándum o en un acta donde se hace constar, mejor si es legalizado por un notario, porque él tiene fe pública, ¿verdad? Donde hace constar de que sí efectivamente fue a consentimiento del accionista en donar o regalar esas acciones. Cuando se vuelven a vender, ahí sí aplica la partida. Si quieren, pongamos, por favor, para que quede claro.
la partida de únicamente la partida de venta. Y la partida de venta sería esta. Caja y bancos a superávit por donación. Aquí hay una excepción a la regla en cuanto a que venimos utilizando la cuenta superávit pagado. Superávit pagado utilizamos cuando se venden con prima o con descuento. Estamos. Pero cuando se trate de acciones por donación, vamos a utilizar la cuenta superávit por donación. Estamos. Entonces, ¿cómo repercute en la sección de capital estos 3,000 quetzales? Tenemos superávit pagado más superávit por donación porque es un registro especial, ¿verdad? No mezclemos las operaciones normales financieras de la empresa al utilizar la cuenta superávit pagado con esta cuenta superávit por donación. Esto nos da la pauta de que si encontramos en un estado financiero, especialmente en la sección de capital, superávit por donación, es porque algún accionista donó esas acciones. ¿Me explico? ¿Hay dudas? No, licenciada. Ahora la pregunta es, ¿creen ustedes de que si hay personas o accionistas, en este caso de empresas, que donan sus acciones? No creo, Lick. No cree. No Yo sí cree. creo, Lick. Usted sí cree. Yo sí creo. Porque hubo un momento en que yo decía, así como dice el compañero, no cree, yo no creía. Pero hasta que llegué en la vida práctica, en el lugar de los hechos, tuve en mis manos un estado financiero donde un accionista donó 1,000 acciones. ¿Bajo qué circunstancias, bajo qué objetivo, política? Pues no se sabe. La cuestión es que le dieron la figura de donación. Estamos entonces a partir de ahí y empecé a decir, bueno, hay que estudiar esa parte porque si lo hay, como dicen, siempre hay algún loco por ahí que trabado, ¿verdad? Que puede vender o, perdón, donar sus acciones o puede hacer lo que él quiera con sus acciones, ¿verdad? Como es de él, es propiedad, ¿sí? Entonces puede hacer lo que él quiera, ¿verdad? Estamos, es como tener un bien inmueble. Le puede donar, tal vez no a los familiares, sino a cualquier persona porque es su voluntad hacerlo, ¿verdad? Igual pasa en este caso de las acciones. Aquí, afortunadamente, se las donó a la misma empresa. Entonces, y lo que nos corresponde a nosotros es esta parte contable, ¿verdad? ¿Cómo se registra? Pues sería caja y bancos por el importe de 30 acciones a razón de 100 quetzales, 3,000 quetzales y todo se va a ganancia, superávit por donación. ¿Estamos? Bueno, si no hay dudas, nos vamos con el cálculo del valor en libro de las acciones ordinarias y preferentes. Licenciado, perdone, buenas Dígame. noches. Posible, puede ser que ¿cómo se llama? Que la sociedad cuando se adquiera esas acciones las pueda volver a vender. Obligatoriamente. El fundamento legal o la ley no tiene
En este caso, el Código de Comercio no tiene un tratamiento especial para las donaciones. Ello quiere decir que nos vamos a regir en el artículo 111, que se refiere a las acciones en tesorería. Tiene la obligación de colocar o vender dentro del plazo de 6 meses. Si no lo hace, pues le donaron esas acciones y se vuelve acciones suscritas y autorizadas porque no se vendieron en el plazo establecido en el 111. Pero si se vendieron en ese plazo a los 2, 3 meses, 4, 5 meses, entonces sí aplica el superávit por donación. Sí están obligados a vender esas acciones dentro del plazo de 6 meses. ¿Estamos? ¿Estamos, compañera? Sí, licenciado. Ok. Muy bien, entonces sigamos. Hasta el momento, ¿no hay dudas? Nos vamos al cálculo del valor en libros de las acciones, tanto ordinarias como preferentes. De conformidad con la escritura de constitución, las acciones de una sociedad anónima pueden ser ordinarias y preferentes. Eso ya lo establecimos, ¿verdad? Y para determinar el valor en libros de una acción o valor de mercado, que podría ser también valor de mercado, se basa en el principio de negocio en marcha. Es decir, ¿qué significa ese principio de negocio en marcha? Significa que la empresa fue constituida para la eternidad. A eso se refiere este principio de negocio en marcha. No para 2 años, no para 5 años, sino que el objetivo es para la eternidad. Si hay algún problema en el camino, pues ya se le da otro tratamiento especial en cuanto a lo que vamos a ver en el estado de liquidación desde el punto de vista de quiebra. ¿Estamos? Bueno, no se debe confundir el término valor con precio. Valor nominal y precio de mercado. Entonces, no confundamos esos términos. El valor nominal es el valor que está consignado en la escritura de constitución de una acción. En este caso, hemos estado trabajando con un valor nominal de 100 quetzales cada una. Pero eso no quiere decir que no varíe. Hay acciones, también he visto acciones con valor nominal de 1 quetzal, de 5 quetzales, hasta de 2,000 quetzales. Aquí es el criterio y la decisión de los accionistas, el valor nominal de cada acción. Entonces, el precio es el precio que tiene esa acción al día de hoy. Valor nominal, escritura de constitución. Precio es el precio por el cual yo puedo vender esa acción. ¿Y cómo puedo vender? ¿A qué precio puedo vender esa acción? Sobre la par, bajo la par y a la par, tal como venimos estudiando. Si se trata de calcular el valor en libros de una sociedad con un solo tipo de acciones, sería así. Valor en libros. Capital contable dividido el número de acciones. ¿Estamos? La fórmula para determinar el valor en libros o precio de mercado o valor de mercado es igual, valor en libros igual capital contable dividido el número de acciones. Pregunto, de las partidas que hicimos de apertura contable, ¿cuál quieren tomar de base para determinar
y utilizar esta fórmula. De los 4 casos que vimos en apertura contable, ¿cuál tomamos de ejemplo, de referencia? La primera que vimos. Va, el primer caso. Sí, el primer caso. ¿Primer caso? Ok. Vamos a ver. Yo considero, pues. No importa, no importa. Aquí no hay ningún problema. Ok. Como usted fue la participante número 1, pues entonces tomemos de base el primer caso. Cuando se autoriza, se suscribe y se paga en su totalidad. ¿Y cómo repercute ese movimiento en la sección de capital? Pues lo tenemos de esta manera. Dice, si se trata de un solo tipo de acción, vamos a tomar aquí solo un tipo de acción, ya sean ordinarias o preferentes. Es independiente porque son las mismas cantidades de acciones y por consiguiente el mismo valor. Entonces, dijimos que para determinar el valor en libros, de una acción, en este caso, dijimos que es capital contable. Capital contable dividido el número de acciones. Bueno, entonces sustituyamos. Sustituyamos con esta información, con las ordinarias. Esta información. ¿Cómo sustituimos en valores? Tenemos, ¿cuánto tenemos de capital? De acciones ordinarias. 250,000. 250,000. ¿Cuántas acciones tengo en 250,000? 2,500 acciones. Dividamos, por favor, 250,000 dividido 2,500 acciones. ¿Cuánto nos da? 100. 125. 125. 100. 100. licenciado. Ok, miren, 100 quetzales. $100 cada acción. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Miren, es lo que tenemos aquí. 100 quetzales. Entonces, para que me dé un valor en libros, por ejemplo, me dé 150,000, en este caso nos dio 100, ¿verdad? Nos dio 100, que es a la par, y que me dé por lo menos un 75 a la par, bajo la par y sobre la par. Para que llegue a esta instancia y utilizar esta fórmula y que me dé un valor en libros de 150, que tengo que tomar en consideración ese incremento de 50 quetzales. ¿Cuál es ese incremento? Eso ya lo vieron ustedes. Bueno, entonces, aquí la empresa, como es una apertura contable, lógicamente no tiene movimiento y al ponderar
el valor en libros sigue siendo 100 quetzales. Pero si hay movimiento, ya han transcurrido un año, ¿cuál es ese valor que le damos a esta sección de capital? Tenemos aquí capital autorizado, suscrito y pagado. Cuando nos topemos con o cuando hay movimiento financiero o movimiento o actividad económica, más bien dicho, cuando hay actividad económica y hacemos un estado de resultados, por ejemplo, en el estado de resultados hay una ganancia de ¿cuánto? Cualquier cantidad. La cantidad que se les ocurra. 50,000 quetzales. 50,000 quetzales. Ok, no hay ningún problema. La cuestión es que con un centavo que sea más o menos de su valor nominal, ya significa que hay movimiento. Así podemos determinar 3, 4, 5 millones de ganancias que nos va a repercutir en esta fórmula de la determinación del valor en libros de las acciones. Entonces, hay una ganancia. Ubiquémonos en el estado de resultados. Hay una ganancia, como dice la compañera, de 50,000 quetzales. Entonces, le vamos a agregar aquí el famoso superávit y reservas. Superávit y reservas para identificar la ganancia que generó en el estado de resultados. ¿Por qué superávit y reservas? Porque tenemos que reservar, valga la expresión, la reserva legal. Entonces, apliquémosle, por favor, apliquémosle a esos 50,000 quetzales, producto de la ganancia, el 5%. ¿Cuánto sería? 2,500. Exacto. Ganancia. 2,500. Ok, entonces aquí sería, me voy a ir a esta instancia, porque de la ganancia salen otras cuentecitas, ¿verdad? Entonces pongamos aquí reserva legal, 2,500. ¿Sí? Así es, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, Bueno, ok. Entonces, de la ganancia bruta o la ganancia antes del impuesto sobre la renta, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuánto vamos a pagar de impuestos sobre la renta? 12,500. Ok, vamos a ver. Impuesto sobre la renta. 12,500, dice el compañero. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿se dan cuenta cómo es que vamos desintegrando la ganancia antes del impuesto sobre la renta? Aquí está la ganancia antes del impuesto sobre la renta. Y me dijeron, lógicamente, si lo tenemos que llevar en una partida contable, pero ese no es el momento, ¿verdad? Entonces, menos 12,500 en concepto de impuestos sobre la renta, menos 2,500 en concepto de reserva legal. De aquí también nace otras reservas. Esta reserva, perdón, este ISR es obligatorio o es una obligación, ¿verdad? Es una obligación. Sí o sí hay que pagar. Y la reserva legal, ¿de dónde sacamos ese 5%
de reserva legal. ¿Quién me dice que tengo que dejar una reserva del 5%? Reserva legal. Eso es sobre la ley. ¿Qué ley? ¿Qué ley, compañera, Me licenciada? recuerdo que hay una ley que dice que es el 5%, pero no me recuerdo El qué. Código de Si Comercio. no estoy mala el código. El Código de Comercio, específicamente el artículo 36. Por favor, verifiquemos. ¿Alguien me puede leer el artículo 36? De las utilidades netas de cada ejercicio de toda sociedad deberá separarse anualmente el 5% como mínimo para formar reserva legal. Ahí está. Como mínimo el 5%. Entonces, es un mandato legal. Por consiguiente, voy a aplicarle el 5%. Y yo creo que sigue más ahí que al 15% se puede capitalizar. Dígame, José Miguel Urrutia. ¿En qué momento se utiliza la reserva legal? En el momento en que hay ganancia. En este momento, ¿sí? Es decir, estos 50,000 quetzales es producto de la ganancia, de los ingresos, costos y gastos, otros ingresos por operación, otros gastos por operación. Al final, el resultado es de 50,000 quetzales en concepto de ganancias. Entonces, de estos 50,000 quetzales, diga. Perdón, yo comprendo que los 50,000 quetzales es la ganancia. Exactamente. Y que de ahí vamos a ocupar el 5%, pero ese 5%, ¿en qué momento lo hacemos, le damos uso? Ay. O sea, ajá. Buena pregunta, especialmente cuando se liquide la empresa, cuando entre en un estado de liquidación. Por eso es que se dice reserva. Saliendo a colación, ustedes no sé si oyeron cuando Bancafé, y eso va a ser objeto de estudio cuando entremos en ese tema de liquidación, Bancafé entró en quiebra por cualquier circunstancia. Lo vamos a ver en su momento oportuno. Entró en quiebra. El Banco de Guatemala o la Superintendencia de Banco tiene un fondo para la protección del ahorrante. Pero tenía es una reserva, es un fondo que era lo mínimo. A raíz de esa situación que le pasó al banco Bancafé, incrementaron ese fondo para la protección de ahorros. Por ejemplo, un banco o una financiera llega a quebrar, pues el Estado de Guatemala, a través los mismos ahorrantes, aportan cierta cantidad para ese fondo, para cuando entre en un estado de liquidación una empresa, pues agarren de ese fondo y se los da a los cuentavientes. Tal vez no en su totalidad, pero sí en un alto porcentaje. El Banco de Comercio. Hay muchos bancos que entraron en estado de liquidación y hasta la fecha hay problemas porque no hay financiamiento. En este caso particular, la reserva legal es precisamente para eso. Me gustaría que siguiera leyendo el compañero el artículo 36. Ahí dice en qué máximo de porcentaje se puede capitalizar. Siga, compañero, por favor. En el artículo 37 sigue la reserva legal. El Así, 36 ya no, ahí quedó en donde dice. Dígame el 37, por favor. La reserva legal no podrá ser distribuida en forma alguna entre los socios, sino hasta la liquidación de la sociedad. Sin embargo, podrá capitalizarse cuando exceda del 15% del capital al cierre del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de seguir capitalizando el 5% anual
a que se refiere el artículo anterior. Ahí está. Ahí estamos, Daniel. ¿Se da cuenta? El artículo 37. Por eso es que hay que leer, analizar e interpretar la parte técnica y la parte legal. Aquí estamos en la parte técnica, pero si yo no tuviera un poco de conocimiento en cuestiones legales, pues así se va el caso técnico, cargos y abonos, y ahí murió. Pero tenemos que, como nosotros, tenemos que tener una preparación integral, ¿sí? En derecho mercantil, en derecho tributario. Entonces, el 37 nos da la respuesta cuando se entre en liquidación. Aquí no dice qué tipo de liquidación, sino que cuando la empresa llegue a su vida útil o algún tiempo determinado, ahí es donde se utiliza la reserva legal y no digamos cuando entre en un proceso de liquidación, cuando esté en quiebra. Y no puede superar el 15%. Si supera el 15%, se capitaliza, porque esa plata es de los inversionistas, ¿verdad? Solo que queda en un estado de forma suspensiva. Ese dinero es de los accionistas, no hay vuelta de hoja. ¿Estamos? Entonces, ahí es donde se aplica y donde se le da uso esta reserva legal. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto. Silic, perdone, los 12.500, ¿cómo los calculó? Bueno, ahí ya miren, aquí ya no vamos a la parte tributaria. Vamos al artículo, si no mal recuerdo, al artículo 172 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, libro 1. ¿Alguien tiene ahí la Ley del Impuesto sobre la Renta? En el año 2013, ¿Qué artículo dijo, licenciado? 172 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Perdón, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿72 dijo, Liz? 172. Perdón. Si no mal recuerdo, si no, ahí está cerca. Uno más, uno menos, no nos hace la diferencia. ¿Ya lo encontró? Es el artículo 36, Lic. Dígame, ¿qué dice el artículo 36? Tipo impositivo en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Los contribuyentes inscritos a este régimen aplican a la base imponible determinada tipo impositivo del 25%. Ok. Bueno, entonces, ¿por qué les dije el 172? ¿En qué estaba pensando? Veamos. Aquí tengo el 172. Reducción, disposiciones transitorias. Reducción gradual del tipo impositivo del impuesto sobre la renta para el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Transitoriamente en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, contenido en el artículo, en la sección 3, cabal, artículo 36, del capítulo 4 del título 2 del libro 1, se reducirá gradualmente al tipo impositivo del impuesto sobre la renta
de este régimen en la forma siguiente. Para el año 2013, el 31%. Para el año 2014, el 28%. Para el año 2015 en adelante, el 25%. ¿Me explico? Entonces, como nosotros vamos a ser contadores públicos y auditores y a veces aplicamos la ley en el tiempo, por eso es que lo remití al artículo 172, porque cuando entró en vigencia esta ley era en el 2013 el 30%. En el 2014 hubo una rebaja del 2%, es decir, el 28%. Y del 2015 hasta la fecha y hasta que no haya ninguna reforma en este año que estamos trabajando es el 25%, y el 25% nos remite al artículo 36. Estamos, entonces es importante tener esa información, ¿verdad? No es tan taxativo decir, bueno, 25%, ¿verdad? Tuvo una desgravación en ese sentido. Estamos, entonces, compañera, como dice el compañero, artículo 36 y 172 de la Ley de Actualización Tributaria. ¿Qué significa eso? Significa que de los 50,000 que vamos a aplicar, como estamos en el año 2022, el 25%. Y el 25% que se va a pagar en impuestos sobre la renta es de 12,500 quetzales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick. Sí, licenciado, muchas gracias. Reserva legal, artículo 36 y 37 del Código de Comercio. Y 3,000 quetzales. Reserva para eventualidades. Reserva para eventualidades. Entonces, la ganancia neta sujeta a distribución sería 32,000 quetzales. Esta información es la que llenamos aquí en superávit y reservas. ¿De dónde obtenemos estos 3,000 quetzales? Nadie me ha cuestionado. ¿Se dan cuenta cómo estamos retroalimentando esta sección de capital? Y miren, ¿qué estamos haciendo aquí? Todo lo que hicimos aquí para llegar a determinar el valor en libros de las acciones. 3,000 quetzales como reservas para eventualidades. ¿Habrá algún mandato legal? Hay que observar el Código de Comercio. ¿De dónde sacamos esos 3,000 quetzales? ¿Nadie lo sabe? Es política de la empresa. Si se dan cuenta, aquí hay un impuesto, ¿sí? Es un tributo que hay que pagarle al Estado de Guatemala. Esto no es reintegrable, ¿sí? Esto no es reintegrable, a menos que cuando esto va amarrado con el impuesto de solidaridad, ¿verdad? Entonces, si hay más impuestos de alguna otro tipo de impuestos al impuesto de solidaridad, pues se puede haber un acreditamiento. Pero en todo caso, esta cantidad es lo que se paga a la administración tributaria. Esta reserva legal, ya lo dijimos, ¿verdad? Es propiedad de los accionistas. Y hay una cantidad de 3,000 quetzales, reserva para eventualidades. ¿Quién decide estos 3,000 quetzales en Asamblea General? Es puramente financiero. Además de que hay una reserva legal, también hay una reserva financiera propia de la empresa. ¿Me explico? Entonces,
la empresa dice, bueno, mejor dejemos una reserva para eventualidades porque puede hacer que suceda algo en el siguiente periodo y podemos tomar ese dinero de esa reserva que tenemos. Si no, pues se va a disponer en su momento oportuno como distribución de dividendos. Estamos, entonces, lo que está sujeto a la distribución es esta cantidad de 32,000. Es una ganancia neta y libre. Entonces tenemos aquí ganancia neta del periodo 32,000, reserva legal y la reserva para contingencia. 3,000 quetzales. Miren cómo desglosamos que superávit y reservas, si lo sumamos, aquí tenemos los 50,000 quetzales. Bien, ¿se dan cuenta? Esa ganancia antes del impuesto sobre la renta, antes de reserva legal, antes de reserva para eventualidades, era de 50,000 quetzales. Entonces, aquí tenemos, esto nos va a servir para la distribución de dividendos. No obstante que tenemos aquí impuestos sobre la renta, forma parte de superávit y reservas y forma parte de la determinación del valor en libros de una acción. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora vamos a mezclar los dos tipos de acciones. Sigamos con nuestra teoría. Pero cuando se trata, dice, de dos tipos de acciones, se debe separar el gasto o el costo de participación de cada clase de acción y las estipulaciones pactadas en la escritura social en cuanto a la participación en los dividendos. Se enmarcan los casos de los valores en libros a continuación. Bueno, entonces, aquí tengo un caso, pero lo que quiero es llevar esta información de forma cronológica, de dónde sale la información y hacia dónde queremos llegar en cuanto a la determinación del valor en libros de cada tipo de acción. Bueno, entonces, ¿cómo determinamos el valor en libros de estas acciones? ¿Cómo determinamos el valor en libros? ¿Alguien me puede auxiliar? Colocamos el superávit y reservas, que son los 50,000 quetzales. A mí ya se me está olvidando. Superávit y reservas, dice la licenciada, 50,000 quetzales. Ok. ¿Qué hago, licenciada, con esos 50,000? Bueno, ahí ya se me olvidó a mí, pero creo que ahí ya se descuentan las acciones. Ajá. Bueno, entonces aquí es donde empezamos. Miren, la colaboración de ambos, ahí nos vamos a retroalimentar porque a mí se me está olvidando. Entonces, aquí ya vienen los casos. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Entonces, aquí lo que usted me dijo está bien. Ya vienen los casos. Caso 1. ¿Cómo podemos identificar el caso 1? ¿Tendrán ahí sus apuntes, jóvenes? Si no, lo buscamos aquí. ¿Podría ser de dividendo fijo, no acumulativo, sin retraso y sin participación? Ahí Sí. está. Que sí saben, es que ustedes no colaboran conmigo, hombre. Tal vez ya hubiéramos terminado estos casos. Bueno,
Me gustó más lo que me dijo. ¿Dónde está ese? Aquí está. ¿Qué fue lo que me dijo, compañera? Disculpe. ¿Cuándo? Gozan de dividendo fijo, no acumulativo, Ahí sin está. retraso y sin participación. Cuando las acciones preferentes gozan de dividendo fijo, no acumulativo, sin retraso y sin participación. ¿Sí es verdad, licenciada? Sí, Lick. Ok, muy bien. Póngase una estrellita ahí, por favor. Entonces, vean pues, caso 1. Cuando las acciones preferentes, ¿se dan cuenta? Estamos dándole prioridad a las acciones preferentes de voto limitado. Valga la expresión, preferentes. Todos estos casos van en función de las acciones preferentes. Cuando las acciones preferentes gozan de dividendo fijo, no acumulativo y sin participación, ¿a qué nos estamos refiriendo con este enunciado? ¿A qué nos referimos? Gozan de dividendo fijo. ¿Qué dividendo fijo va a gozar en las acciones preferentes? Aquí es donde le damos el valor del artículo 131 del Código de Comercio. Cuando identificamos el porcentaje de participación de las acciones preferentes, ¿qué porcentaje tiene aquí? Miren, por eso, el 6%. Si nos vamos al artículo 131, ¿sí? Tienen una participación fija mínima del 6%. Estamos, entonces, a eso se refiere la participación fija o dividendo fijo. No acumulativo y sin participación. No acumulativo es referente a los años, es decir, que vamos a evaluar el presente año. No hay acumulativo, no hay otro año anterior, sino que únicamente el año presente. Y sin participación se refiere que el saldo que quede va a ser única y exclusivamente para las acciones preferentes. ¿Se dan cuenta? Aquí no estamos mencionando las acciones preferentes, pero sí, por pura deducción, con esta información que se nos está dando, asumimos que el resto del saldo del valor en libro de las acciones, del superávit y reservas, van a ser para las acciones ordinarias. Bueno, entonces, veamos cuánto tienen las acciones preferentes. 250,000. Capital contable. Entonces, 250,000 por el 6%, que es la participación fija. ¿Cuánto me representa? Estos 250,000 por el 6%. ¿Cuánto representa? 15,000. Son 15,000 quetzales. 15,000 quetzales, ahí estamos. Menos, pongamos aquí, esa es la participación de las acciones preferentes, menos 15,000 quetzales.
35,000. Me quedan 35,000 quetzales. Estos 35,000, ¿cómo lo voy a identificar? Dividiendo por acciones la ordinarias. participación. Como es sin participación, todo para las acciones ordinarias. ¿Sí? Esta cantidad van a ser para las acciones ordinarias. ¿Se dan cuenta? Miren, ya desglosamos los 50,000 quetzales. Ahora, con esta información ya nos vamos a la fórmula que tenemos aquí. Nos vamos a esta fórmula. Evaluamos cada tipo de acción de acuerdo a este caso. Bueno, entonces, valor en libros. Valor en libros de las acciones preferentes. ¿Qué información tenemos de las acciones preferentes? Tenemos los 250,000, ¿verdad? Que es el capital contable, más forma parte del capital contable también el superávit y reservas. Solo que aquí le va a haber una participación para las acciones preferentes de 15,000 quetzales como participación fija. Esta es la participación fija, ¿sí? De 15,000 quetzales. Sumemos, por favor, serían 265,000 dividido 2,500 acciones. ¿Qué valor me da? $106 me da a mí. 106. Ahí estamos, miren. El valor en libros de una acción bajo este caso es de 106 quetzales, el valor de una acción preferente. Y si queremos vender una acción tal como lo habíamos dicho, Brenda Aguilar. Bueno, entonces, ahora para las acciones preferentes, ¿cuál sería el capital contable? De igual forma, capital, identifiquemos el capital original, donde está el capital autorizado, suscrito y pagado. Identifiquémoslo así como capital original, más la participación que tiene, que sería de 35,000, ¿verdad? Para las acciones ordinarias. ¿Cuánto nos da de valor en libros? $114. Para tener derecho a sustentar el examen final, se requiere tener una asistencia mínima del 90% del total de periodos de docencia programados debidamente comprobadas en el listado de asistencia correspondiente. Eso quiere decir que ya lo ponderamos también a cuántas faltas tienen derecho. A 2 faltas. Tienen derecho a 2 convivios, única y exclusivamente. Ya no hay más. Y yo llevo el control. Estamos jóvenes, entonces es un alertivo. Por favor, pónganse las pilas si quieren seguir en el curso. De lo contrario, pues quizá a final de la otra semana les voy a ponderar, les voy a decir quiénes pueden seguir y quiénes no. Estamos. Bueno, entonces sigamos con nuestro análisis del valor en libro de las acciones. Aquí lo hicimos de forma matemática.
106 y 114 para las acciones ordinarias. ¿Cuál es la mejor opción para poder invertir en esta determinación del valor en libro de las acciones? ¿Dónde puedo invertir? ¿El que tiene menor valor o el que tiene mayor valor? El mayor valor, licenciado. El que tiene mayor valor. Mayor ¿sí? valor. El que tiene mayor valor. Estamos entonces, ese es el análisis que le podemos obtener de esta comparación del valor en libro de las acciones preferentes y de las acciones ordinarias. No obstante que en las acciones ordinarias hay limitaciones, hay menos preferencias, ¿verdad? Sin embargo, en este caso especial, sí es factible invertir o comprar acciones ordinarias. Bueno, caso 2. Caso 2. ¿Cuál sería el caso 2? ¿Quién me puede dar el enunciado del Cuando caso el 2? dividendo fijo, cuando las acciones preferentes gozan de dividendo fijo acumulativo con 2 años de retraso y sin participación. Bueno, ok. Entonces, cuando las acciones preferentes gozan de dividendo fijo acumulativo y sin participación. Aquí ya le agregamos algo a este caso de las acciones preferentes. La compañera dice con 2 años de retraso. O puede ser con más del tiempo de retraso. Exactamente. No precisamente 2 años, sino que 2 o más años. Por tradición utilizamos 2 años, ¿verdad? Entonces sigamos utilizando, pero ello no quiere decir que sean taxativamente 2 años. Acumulativo con 2 años de retraso. Y sigue siendo sin participación. Venimos y también volvemos a evaluar igual el superávit y reservas, ¿verdad? Entonces sería, aquí sería superávit y reservas, 50,000. Y como es acumulativo, con 2 años de retraso, además de la participación fija, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos da aquí? 30,000 quetzales. ¿Sí? ¿Cuánto le va a quedar para las acciones? Para las acciones $20,000. Estamos. Con esta información volvemos a hacer la evaluación del valor en libros de cada tipo de acción. 250,000 más la participación fija acumulativa con 2 años de retraso, que en este caso sería de 30,000 quetzales. Dividido el número de acciones. ¿Cuánto sería? 112. 112 quetzales. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto le quedan para las acciones ordinarias? ¿Sí? Le van a quedar 20,000 quetzales. En lugar de 35,000, bajó a 20,000. ¿Por qué? Porque en esta instancia hay 2 años de retraso, ¿verdad? Acumulativo con 2 años de retraso. Entonces tenemos 270,000
dividido 2.500 quetzales, ¿cuánto nos genera? 108 me parecen a mí. 108. Miren cómo es que cambió la situación. La mejor opción ahora va a ser en las acciones preferentes, porque hay más, el precio, entre más vale o más precio tiene una acción, ahí es donde se puede invertir. ¿Por qué? Porque al invertir, digamos, en este caso, en las acciones preferentes, a la hora de la distribución de dividendos, voy a obtener más dividendos, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Dudas? Esto es fácil. Nos vamos con el caso 3. Caso 3. ¿Cuál sería el caso 3, compañera? Dígame. Las acciones preferentes gozan de dividendo fijo, no acumulativo y participación total. Ok. Dígame, Germán. O sea, como en el análisis anterior, ahí dio lo contrario al licenciado, que las acciones preferentes es mejor invertir, ¿no? En ese caso 2. En caso 2, sí, exactamente. Ahí lo que vamos a tomar en cuenta es el valor de una acción, ¿sí? Comparando con el otro tipo de acción. Por ejemplo, en el primer caso, hay más valor en libros de las acciones ordinarias. Bueno, hay que invertir ahí. En el caso 2, se invirtieron los papeles. Hay más valor nominal valor en libros en las acciones preferentes. Entonces, la mejor opción para invertir son en las acciones preferentes, en este caso 2. Bajo este término, ¿sí? Lo que dice el caso 2, cuando las acciones preferentes gozan de dividendo fijo acumulativo con 2 años de retraso y sin participación. En el caso 3 es no acumulativo, pero es participación total. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado, gracias. Ok. Entonces, aquí, como dice la licenciada, siempre va en torno a las acciones preferentes. Cuando las acciones preferentes gozan de dividendo fijo no acumulativo, así es, ¿verdad? No acumulativo, pero con participación. Algunos le decimos participación total, ¿verdad? O simplemente participación. Entonces, aquí ya viene la mezcla entre uno y otro caso. Aquí es la mezcla entre el uno y este caso particular. El caso 1 y 2. No acumulativo, caso 1. Aquí el valor agregado es participación total. ¿A qué se refiere esta participación total? Entonces, volvemos con el caso 1, como les decía, 15,000, quedan 35,000 quetzales, pero estos 35,000 quetzales no van a ser únicamente para las acciones ordinarias, van a ser para ordinarias y preferentes. Es decir, vamos a distribuir estos 15,000 quetzales tanto para ordinarias como para preferentes. ¿Me explico, jóvenes? Por favor, si hay dudas. ¿Y cómo determinamos esta distribución? ¿Cuánto le corresponde de estos 35,000? ¿Cuánto le va a corresponder a las acciones ordinarias y cuánto le va a corresponder a las acciones preferentes? Como es el 50%, ¿verdad? De cada tipo de acción, entonces solo podemos dividir, pero técnicamente sería de esta manera. Yo lo hago de esta manera. Los 35,000
dividido cuántas acciones tengo en total, tanto ordinarias como preferentes. 5,000. Efectivamente pagadas, 5,000. Entonces, aquí obtengo un factor. ¿Y cuál es ese factor? 7. 35,000 dividido 5,000. 7. 7 quetzales, exacto. Entonces, aquí lo que hago es tomar en consideración cada una del tipo de acción. Por ejemplo, las acciones preferentes y ordinarias son 5,000, 2,500 acciones por 7. De igual forma, para las ordinarias, ¿cuánto me da? 17,500. 17,500, ¿sí? Técnicamente, así es como podemos aplicar, porque no, cuando la cantidad de acciones ordinarias y preferentes son diferentes, entonces no podemos aplicar, digamos, de forma proporcional. Entonces sería de esta manera. En términos generales, sería de esta manera la ponderación cuando estemos ante el caso de participación total. ¿Qué participación va a tener las acciones preferentes? Va a tener el capital original de 250,000 más los 15,000 más los 17,500 quetzales. Entonces nos vamos con las acciones preferentes. Dijimos su participación fija 15,000 y la participación total 17,500. Para las ordinarias únicamente van a ser 17,500. Con eso ponderamos y determinamos el valor en libros de cada tipo de acción. ¿Cuánto sería? Para la primera 109. 109. Es lo que me sale, 250,000 más 15,000 sí. más. Ok, muy bien. Para las ordinarias. $107. 107 quetzales. Mire. Solo, licenciado. Dígame. A mí en la primera me dio 113. No sé si estoy mal. 113, Lick. 113. 113. 103. 113. 13. ¿Así? Sí. Ok. Háganlo bien, jóvenes, porque puede ser y sucede que toda la información está bien, pero al hacer ya los cálculos matemáticos nos puede cambiar. Entonces, sí, un teclazo mal fue. Ok, háganlo así 2 veces para estar seguros, ¿verdad? Y el segundo de ordinaria, ¿sí está bien con 107? Sí, correcto. Okay. Sí, Lick. Entonces, ahí estamos. Lo dejamos aquí. Dígame. Solo haga un ejemplito cuando cambia, digamos, en lugar de ser 50%, póngale un X, uno el 30 y el otro el 60, el 70, ajá, solo para una prueba. Para alguna prueba, ok. Mire, pues, por factor tiempo, pero bueno, no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí tenemos 5,000, pero ¿cómo podemos? 5,000 acciones. Yo no sé si tienen tiempo, por mí no hay ningún problema. Por el 30%. Va. Entonces aquí sería 1,500 acciones, pongamos preferentes. 1,500 acciones preferentes. Y para ordinarias, ¿cómo sería? 3,500, ¿verdad? 3,500 para llegar a los 5,000. Supongamos que es así. Entonces, aquí, ¿cuánto sería? 1,500 por 7.
10.500. 1.500. 10.500 y 3.500 por 7 sería 24.500, ¿sí? Entonces ya solo sustituimos estos datos en donde corresponda. Por ejemplo, valor en libro de las acciones preferentes, tenemos los 15,000 es participación fija, más 10.500, y aquí para las ordinarias sería de 24.500. Miren cómo cambia. Por eso es que les quise hacer esta parte de cómo hacer el cálculo, ¿verdad? Porque si es el 50%, no dice, dividamos los 35,000 entre 2, ¿verdad? Pero cuando dice la compañera 70-30 o 60-40, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí viene a variar en cuanto a la determinación del valor de cada tipo de acción. Entonces, aquí ya nos varía el valor en libros de cada una de las acciones. ¿Así sería, compañera? Gracias, licenciado. Sí, sí, sí. Yo hago después las operaciones. Okay. Darolin, dígame. Licenciado, perdone, yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué en las acciones ordinarias no se le pone el valor fijo y solo en las preferentes sí? Ok. Bueno, entonces, y usted ha estado entrando, yo me he dado cuenta. Vean, pues, las acciones, por su mismo nombre lo dice, las acciones preferentes tienen una preferencia, son privilegiadas en cuanto a la determinación del valor en libros, en cuanto a la distribución de dividendos. De ahí deviene los términos preferentes, término ordinario, común y corriente. ¿Estamos? Una acción común y corriente es cualquier tipo de acción. Supongamos que no le pasan mucho sentimiento, ¿verdad? Pero para las acciones preferentes sí hay ciertos privilegios, y para vincular con el aspecto legal nos vamos al artículo 131 del Código de Comercio. Y el artículo 131 del Código de Comercio nos dice que no se pueden distribuir dividendos sin antes darle una participación fija a las acciones preferentes. ¿Me explico? De ahí deviene la preferencia de las acciones preferentes. Por eso es que común y corriente solamente lo que... Léame, por favor, Darolin. Léame. Sí, licenciado. Léame la parte, es un cuento de la Cenicienta. Y me dice, mañana, léame la Cenicienta, y viene a colación a este aspecto, a este tema en particular. Le voy a leer lo que dice el artículo 131. Dividendos preferentes a acciones de voto limitado. Es decir, están limitados, pero hay una preferencia en cuanto a la determinación del valor en libros o los dividendos. No podrá distribuirse dividendos a las acciones ordinarias sin que antes señale a las de voto limitado, las preferentes, ¿verdad? Un dividendo no menor del 6%, que es lo que estamos nosotros determinando aquí, un 6%. 6%, lo que dice el Código de Comercio, pero puede ser un 7, un 8, un 10 o un 15% de acuerdo a la decisión en Asamblea General de Accionistas. Un dividendo no menor del 6% en el ejercicio social o fiscal correspondiente. La escritura social o el acto de creación de las acciones de voto limitado podrán establecer un porcentaje mayor al 6% o a la acumulación del dividendo. Acumulación, que es lo que estamos viendo aquí. No acumulativo, sí acumulativo. No participación, sí participación. Es decir,
todo lo que vemos aquí nosotros, lo que estamos haciendo de forma matemática, tiene su fundamento legal. No sé si... Sí, muchas gracias, licenciado, ya le entendí. Ok, muy bien. Pero mañana quiero que me diga qué conclusión sacó de la Cenicienta, por favor. Ok, licenciado. Ok, muy bien. Estamos jóvenes, entonces no les quito más la atención ni el tiempo porque muchos tienen otro curso, ¿verdad? Nos oímos el día de mañana. Licenciado, no se vaya, solamente pedirle un favor, que si por WhatsApp puede mandarla, no se puede la grabación. Es que cuando entré a mi correo no me aparece su página de Facebook para poder ingresar y copiar las grabaciones de los dos primeros del día viernes y del lunes. Fíjese que ya mandé por, usted está en Classroom. Sí, pero fíjese que en Clausus solo me sale ¿cómo se llama? Digamos, nada más entrar a Soya Común y digamos a que usted me dé acceso a su clase, nada más. Así. ¿Sí? Y en mi correo me aparece el WhatsApp, me aparece el Classroom, pero el Facebook me aparece vacío, solo el recuadro vacío. Bueno, yo se los voy a enviar por WhatsApp a ver si logramos así algo que se vincule, ¿verdad? Si no, buscamos la forma, no se preocupe. Vale, muchísimas gracias. Si no, por lo menos el link ahí en el WhatsApp para poderlo desde ahí entrar. Ok, muy bien, de acuerdo. Thank you. Buenas noches. Gracias por todo. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces que tengan una feliz noche, jóvenes. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.